hebreo es catalogado como el libro de los héroes, donde están registrados la fe, hombres que han mostrado mucha fe, mujeres donde hicieron grandes obras y que nos dejaron eso allí comprimido, resumido para nosotros, para que si en algún momento nosotros pasamos una dificultad o algo, tengamos ejemplos vivos, ejemplos reales, ejemplos que nos contaron cómo vivieron lo que hoy mucha gente vive, pero que no lo puede superar, pero que ellos lo pudieron superar. Hebreos, en ese libro de Hebreos capítulo 12, dice, por tanto nosotros, 12:1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro, o sea, alrededor nuestro, a nuestro lado, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice que estamos rodeados de una gran nube de personas, un gran número de personas que todos los días nos observan y están esperando de nosotros algo. Como estamos rodeados de personas que son testigos, que están siempre observando, analizando, ahora dice, cuídese, despójese de lo que no le sirve, de lo que no va a dar buen testimonio, de aquello que usted sabe que si la gente se da cuenta, pues va a tirar el evangelio por el piso, va a levantar una división en medio del camino y no va a dejar que otros avancen. Entonces está diciendo, suelta eso, despójese, despojarse de soltar de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿sí? Quitémonos todo peso. A eso Dios nos quiere llevar. Para poder avanzar y lograr el objetivo o lo que Dios ha querido para nosotros, nos toca soltar todo lo que nos detiene, todo lo que es pesado o todo lo que es pecado. Hay una imagen por allí. Dios nos diseñó a nosotros, al ser humano, con unas características, con una proyección importante. Por eso hay que soltar aquello que te detiene. Dígale al que está al lado, vamos a soltar lo que te ha detenido. Porque fuimos diseñados para avanzar. Fuimos diseñados para avanzar. Claro, en momentos tenemos que hacer estación en algo, pero esa estación no se puede quedar allí mucho tiempo. Simplemente es para abordar ciertas cosas, ciertos momentos, pero hay que seguir. Los barcos, digamos, muy bonitos, por cierto, se ven, muy hermosos, pero no fueron diseñados para permanecer en un solo lugar, ¿sí? Para eso están las casas. Las casas sí son diseñadas, los edificios, para permanecer en un lugar, pero los barcos no. Los barcos fueron diseñados para ir de puerto en puerto, ¿sí? Un barco está diseñado para navegar, para ir de puerto en puerto, para llevar vida, provisión y esperanza. Ahora nosotros, digamos los que no nacimos cerca de los muelles y todo eso, entendemos esto diferente. Podríamos, para nosotros, los del interior del país, podríamos decir, como los vehículos, los buses. ¿De qué sirve un bus estacionado allí? No cumple su función, ¿sí? La función de los buses es estar de una terminal a la otra. Entonces en ese trayecto va dejando personas, recoge aquí y va dejando y va recogiendo y llega y de allí se va hacia otra parte, no se queda estacionado allí para siempre. Entonces, para llevar esperanza, ningún barco fue creado para permanecer amarrado, inmóvil o detenido. Un barco atado no cumple su propósito. Usted debe saber eso. Un barco atado no va a cumplir su propósito. Allí, es más, allí se va a oxidar. Yo conozco en la ciudad de Quibdó, había un barco, un viejo barco, que no sé, se averió y no, como
que no hubo forma de arreglarlo y se quedó allí. Se quedó ahí en el puerto. Ahí ya no va a cumplir su función, ¿sí? Simplemente la gente, uy, qué tremendo barco aquí, pero ahí ya no vale la pena. Dios nos llamó a movernos, no a quedarnos quietos. ¿Aló? Nosotros somos semovientes, ¿sí? Somos seres que nos movemos de un lugar para otro. Y eso te da estabilidad, eso te da vida, eso te da ánimo. Es más, a uno lo mandan a estar caminando constantemente. ¿Por qué? Porque es beneficioso hasta para la salud, ¿sí? Debemos estar moviéndonos. Uno de los primeros mandatos en la Biblia es vayan, muévanse. Uno de los mandatos del Señor Jesucristo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿De acuerdo? Está en Marcos 16, 15. Vayan por todo, nos da la autorización el Señor. Por todo el mundo vayan a predicar. No nos detiene, no nos dice quédense aquí en este solo lugar, sino que tenemos la autorización de movernos siempre con una dirección, teniendo algo en mente, teniendo la misión clara. Muévase, no nos quedemos en los conceptos también, no nos podemos quedar en un solo concepto, tenemos que conocer los conceptos, amado hermano, no quedarnos allí porque nos quedaríamos achapados a la antigua. La palabra vayan implica movimiento, implica dirección, propósito. A eso Dios nos ha llamado. Tengan un propósito siempre. No vivan sin propósito. Uno vive más feliz cuando tiene propósitos en la vida. ¿Aló? Y se va a sentir más lleno cuando usted ve que se está moviendo hacia el propósito que ha tenido. Cuando usted logra una meta o alcanza, digamos, tengo que llegar a tal punto y usted llega a ese punto, usted se siente fuerte, usted se siente motivado, usted se siente vivo, usted siente que está en lo correcto porque está avanzando. Asimismo, la iglesia, la palabra vayan implica movimiento, dirección, propósito. La iglesia que deja de avanzar se convierte en un barco amarrado. Aló. Diga al que está al lado que no te pase como un barco amarrado. Mire, la iglesia que deja de avanzar se va a ver como un barco amarrado. No va a cumplir el propósito, simplemente se va a ver como bonito, pero no va a cumplir. La máquina, si no está funcionando, se oxida. Si no está funcionando, ella se va a pegar. ¿Sí? La presencia de Dios guía a un pueblo en movimiento. Escuchen, la presencia de Dios siempre va a guiar a aquellos que se ponen en movimiento. ¿Se acuerdan que habían unos hombres que estaban bien leprosos? Estaban enfermos, aislados, estaban excluidos porque allá ya era para morir. Los familiares, ellos no podían venir a la casa porque contagiaban a la familia de eso. Entonces los aislaban y entre leprosos sí podían convivir allá afuera, pero lejos. ¿Y quién se acercaba? Ni para irles a dejar comida. Para dejarles comida tenían que dejársela lejos, que ellos pudieran irla a recoger y todo eso. Y dice que pasaba Jesús y estaban ahí. Me imagino un sector donde estaban los leprosos. ¿Y qué fue lo que el Señor dijo? ¿Sean sanos ahí donde están? No. ¿Qué les dijo? Muévanse, vayan y preséntense ante el sacerdote. Pónganse en movimiento. Hagan que su sangre circule. ¡Aló! Póngase en actívese. Y cuando se activaron y caminaron, entonces no alcanzaron a llegar a donde los sacerdotes. En el camino dice la palabra que sufrieron el milagro. Ahí pasó el milagro porque se pusieron en movimiento. La presencia de Dios guía a la gente cuando están en movimiento. Si nos quedamos quietos, es difícil, amado hermano, es complejo. En el desierto, ¿se acuerdan que en el desierto iba el pueblo de Israel? Y solo avanzaba cuando Dios se movía. ¿Recuerdan que había una nube que se le llamó la nube Shekinah y que representaba la presencia de Dios? Cuando la nube se movía, ahí ellos determinaban moverse. Cuando la nube se quedaba quieta, ellos se quedaban allí. Y no era porque Dios les decía, escuchen, no era porque Dios les decía, quédense aquí,
sino que ellos, debajo de la bendición que representaba la nube, era que se quedaban ahí. ¿Me hago entender? A veces nosotros nos quedamos quietos por algo que creemos que es bendición. Nos quedamos ahí quieticos porque yo creo que eso es bendición, ¿sí? Y no avanzamos para llegar a donde se nos ha dicho, ¿sí? Todo lo que sea por mandato de Dios, si Dios dice, quédate quieto, quédese quieto. Pero si Dios no dice, manténgase en movimiento, ¿qué hay que hacer? Movámonos. No, pero es que no tengo que hacer nada. Pero muévase, porque fue Dios quien lo dijo. Y si Él lo dice, Él no se equivoca. Está cumpliendo una función y Él te dice que te mueva y le dice a la iglesia que se mueva para que la bendición de Él los cubra de manera especial. Entonces, cuando la nube se alzaba, los hijos de Israel partían, y cuando la nube se detenía, acampaban. Eso está en Números 9:17, esa historia del pueblo de Israel. Amados hermanos, la iglesia que sigue la nube avanza. La que se amarra a la comodidad se queda atrás. No va a lograr mucho. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de nosotros, las personas. Ese cristiano que se queda ahí, que no hace más, simplemente estático, no va a crecer. No se le va a ver la gloria de Dios. Tenemos que ser activos, ¿sí? Y en esa actividad, obedeciendo a lo que Dios nos dice, llegamos más rápido hacia donde Dios nos ha dicho que lleguemos. Andemos siempre bajo la voluntad de Dios, no bajo nuestra comodidad o lo que nos parece a nosotros bueno. ¿Amén? ¿Estamos allí? Jesús siempre estuvo en movimiento. Siempre estuvo en movimiento. Cuando inició su ministerio, siempre estuvo en movimiento. De un lado para el otro, de allá para el otro, ¿sí? Siempre. Así fluye. Ustedes saben que las aguas estancadas resultan pudriéndose. Asimismo, una iglesia, una familia, un líder, una persona que es quieta, ella se va a morir, va a perder la vida espiritual la va a perder. Si es un ministro de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, y no irme moviéndose en el sentido espiritual, él se va a morir. Se va a morir. ¿Ya? Un negocio, una empresa, que sea quieta, cuando menos piensa, ya se acabó. ¿Aló? ¿Sí? Es más, a uno le gusta el movimiento. Mire, hay tiendas que casi nadie entra. ¿Qué pasa al poco tiempo? Se acaba. Hay que cerrarla. Asimismo, el apóstol Alfonso, él nos decía que cuando él le tocaba viajar mucho, a ir a visitar las iglesias en toda Colombia, iba por carretera lo llamaban pues, para que pueda ver la iglesia, cómo estaba y todo eso. Y dice que él no conocía la ruta, pues, no sabía dónde arrimar a desayunar o a almorzar, pero donde él veía que había muchos carros que paraban ahí, él también paraba ahí. Sí. O sea, la técnica de él era, no sé, pero donde hay muchos carros, eso significa que a ellos aquí les gusta la comida. ¿Aló? Entonces él también paraba ahí, porque la multitud, la gente sabía. Entonces en esos lugares que no había movimiento, que no había nada, no, él no paraba ahí. ¿Aló? Entonces, señores, cuando hay quietud, hay aburrimiento, no hay vida, es falta de vida. Jesús siempre estuvo en movimiento. Jesús no se quedó en un solo lugar. Él extendió su misión. Inició su misión y era de un lado para otro, invitaba a los discípulos. Mientras él estaba en un lugar, él enviaba a los discípulos a otro lugar. No era que terminaban la campaña y se quedaban sin programa. No, eso fue una carrera intensa en esos 3 años, de que él estaban aquí y ya habían parte de los discípulos que estaban
haciendo la labor en otra parte, avivando el fuego, moviendo a la gente, diciéndoles que venía Jesús, el Hijo de Dios, que venía para esa ciudad. Entonces, cuando terminaba Jesús acá, ya había un grupo allá que lo estaba esperando. ¿Aló? ¿Me hago entender? Por eso, cuando él llegaba, como ya había mucha gente esperándolo ahí en el camino. ¿Cómo lo hacían? Digamos, en este tiempo, bueno, pero mandamos un comercial por la televisión, por Instagram, por Facebook y anunciamos. Eso hace la gente en este tiempo, o por la televisión, pero en ese tiempo no había nada de eso. Son los discípulos los que se convirtieron en apóstoles, luego eran los que hacían ese trabajo, mantenían el movimiento y por eso aprendieron tanto, por eso se convirtieron en las columnas del ministerio, porque aprendieron del Señor. Amén. Y ellos no se quedaban en un solo lugar. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Mateo 9:35, usted puede verificar eso. Dice que él caminaba en todas las aldeas, estaba allí, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando. Oiga, no hacía una sola cosa, sino que era como una avalancha, llevando el reino de los cielos, haciendo todo lo que más podía. Eso para nosotros es nuestra función. Es nuestra función la que él hizo y la que nos dejó para que nosotros continuemos esa labor. Si nuestro maestro avanzaba constantemente, sus discípulos también se movían, y es para nosotros también él es nuestro maestro. Entonces, como sus discípulos avanzaban, nosotros también tenemos que pegarnos al corte. ¿Aló? ¿Y a su nombre? Sí, si el maestro se mueve, los discípulos también se mueven. El Espíritu Santo impulsa a que no nos quedemos estancados, a que no haya estancamiento. Y para eso estamos hablando de quita los frenos. En el caso de los barcos, hay dos cosas que pasan con los barcos. Uno son las anclas y otros son las amarras estas, los lazos inmensos que apenas atracan. Entonces, en ocasiones los muelles, el barco llega ahí pegado, y entonces ahí lo tienen que amarrar para que el vaivén no vaya y golpee, sino que lo ajustan allí al puente, porque también hay unos que tienen un puente para que la gente descienda y todo ello. Mientras esté amarrado, él no va a cumplir su función. Hay que desamarrarlo. Ya nos vamos a partir, hay que desamarrarlo. Sí, y hay gente muy experta en desamarrar lo que está en manejar pues esa clase de lazos que son pesadísimos y muy grandes, expertos. Entonces, el Espíritu Santo, cuando Dios nos diseñó, digamos que Dios te hizo a ti como un barco y a mí como un barco, pensando va a llevar esperanza, va a llevar paz, va a llevar armonía, va a estar aquí, va a estar acá, y no se va a quedar ahí estacionado. Pero nosotros, en ocasiones, nos quedamos quietos. Dejamos el mensaje. La carga, normalmente ahora, hay muchas formas de transportar la mercancía. Todavía lo hacen por barco, desde otros continentes, lo hacen por barco. Pero en la antigüedad todo lo transportaban por allí. Cuando no habían estas naves, aviones y todo eso, todo lo transportaban por ahí. Entonces la carga, hay cargas que son perecederas. Ahora, vamos a transportar carne. En la antigüedad, pues no tenían eso de refrigeración como ahora se tiene. Entonces tienen que llegar en tantos días al próximo puerto. El arroz o el maíz que llevaban, hay que llevarlo en tantos días, porque si no se echa a perder. ¿Qué tenían que hacer? Desatracar el barco y en marcha, porque se pierde la mercancía. ¿Aló? Ahora, ustedes y yo, si nos vemos como barcos, si la iglesia es como un barco, Dios a su iglesia le ha dado a cada uno un encargo que llevar. ¿Aló?
que le sirve allá ese, al de allá, y al de allá, esa familia, el de allá. Si nosotros nos quedamos estancados, eso empieza a ponernos problema aún a nosotros mismos. ¿Aló? ¿Qué pasa si se podría la carne? Iban a estar en pérdida, ¿cierto? Y va a echar a perder, también va a apestar todo el barco. ¿Aló? Entonces hay unos barcos también que son pesqueros y descubrieron que antes dejaban morir los peces, los barcos pesqueros, pero luego descubrieron que los peces eran más ricos, deliciosos al comer, cuando los llevaban hasta el puerto vivo. Perdían sabor. ¿Aló? No era el mismo sabor. Entonces, claro, no los pueden tener mucho tiempo ahí porque se van a morir. Entonces, ¿qué pasó? Que les metieron experimentos que hicieron. Metían devoradores, tiburones a los grandes tinas que llevan los barcos. Eso, entonces ellos, para escapar de que no me los comieran, mantenían vivo y nadando y todo eso. Ahora, ellos no pueden, el del barco no se puede quedar estacionado mucho tiempo allá, porque de hecho ellos se van a morir y el tiburón que metieron ahí, se le va a comer gran parte. Entonces una carrera contra el tiempo para llevarlos, cogerlos y que estén en movimiento hasta que llegan al puerto. Con eso obtenían mejores ganancias. Descubrieron que llevando los peces vivos van a obtener mejores ganancias. Si a usted le ofrecen un pescado congelado y uno así recién cogido, ¿cuál cree usted que es mejor? Normalmente la gente vende pescado diciendo pescado fresco, pescado fresco. ¿Me hago entender? El sabor no es igual. Entonces, Dios nos llamó a nosotros y nos ha cargado, nos ha llenado de muchas cosas maravillosas que le sirven al de allá y al de allá. Y si nosotros no nos ponemos en movimiento, entonces eso se va a quedar estancado. No va a llegar cuando uno se entrega a otro, pues ya no va a tener la misma unción. Y sabe, por eso usted sabe por qué en ocasiones aparecen problemas dentro del pueblo de Dios. Porque nos vamos aquietando y no nos ponemos pilas. Y por eso aparecen los problemas, las dificultades. Es como cuando meten al tiburón ahí en medio de ellos. ¿Qué hace? Todos los peces huyen de él. Se mantienen nadando rápidamente para que no los atrapen. En ocasiones Dios ha tenido que mandar problemas y dificultades, porque Él sabe que cuando hay problemas, ahí sí nadamos más rápido. Ahí sí nos activamos. Ahí sí nos movemos. No, que apareció un problema, ahí sí oración y oración y oración. Cuando antes estábamos quietos. ¿Sí? Entonces, viéndonos de forma general como ministerio, si nos quedamos quietos espirituales, no vamos a cumplir la función. No la cumplimos. A la final resultamos aburridos. Porque el estar quieto por un momento te da felicidad, pero a largo plazo te va a deteriorar la vida. Va a caer en aburrimiento. Y a su nombre. En Hechos vemos cómo el Espíritu empuja a la iglesia hacia nuevos destinos. Dios nunca quiere que su iglesia se estanque. Y en el libro de Hechos, cuando comenzó la iglesia estaba activa. Y por eso, entre más activo está, más gente quiere sumarse. Cuando hay actividad, más gente quiere estar, porque pasan cosas espirituales tremendas en el movimiento. El Espíritu les impedía ir a ciertas regiones, les impidió a algunos discípulos, pero ellos querían ir. Miren lo que pasa. En el libro de los Hechos dice que ellos estaban tan emocionados que querían ir allá, y el Espíritu era que les decía: un momento,
Todavía no. No nos voy todavía para allá. En este caso, en el caso digamos, en el año 1 pasó eso. Pero en el año 2025, ¿qué está pasando? Tenemos ese ímpetu de ir y vamos para allá. Ay, no me detengan, hombre, déjenme ir. Yo quiero ir a Medellín a predicar. Yo quiero ir a Cartagena. Yo quiero ir a Barranquilla, no a la playa. Sino a predicar el evangelio. Déjenme, pastor, usted me permite ir al Chocó. Es que yo he escuchado que allá hay un grupo de indios. Y yo quiero ir allá a predicar el evangelio. Permítame, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántos días debo ayunar para ir allá, pastor, para que me den permiso? Eso es lo que pasa ahora con nosotros. A 2025 la cosa ha ido cambiando. Y cuando la cosa cambia, el poder de Dios, mire, también cambia para con nosotros. Si hay movimiento en nosotros, la gloria de Dios se mueve, se activa y se levanta y sana y todo eso. Pero cuando nosotros nos quedamos quietos, la gloria de Dios también se aquieta. El espíritu no es freno. El espíritu no es freno. En ese tiempo, como había tanto ímpetu en la gente, él le decía, no a todos, sino a algunos, espérense un momento, no, por ahí no vayan, quédense más bien aquí. De ahí salta acá, a ese lugar que pensaban y no, vayan a este otro. Pero en este tiempo cualquiera podría decir, no, pero es que el Espíritu Santo los frenó a ellos. No, pero no era porque ellos, como deteniendo la obra, no. Era que había tanto ímpetu y tanta gloria de Dios que ese pueblo quería estar en todas partes. Y de hecho por eso se extendió el evangelio. No se quedó allí, ¿sí? Y un barco amarrado simboliza estancamiento. Está estancado. Una vida que está atada con pecados está estancada. Un cristiano que está amarrado siempre allí a lo mismo, está estancado. Como lo que acabamos de decir, y no va a ser de buen testimonio. Lo que dice en el libro de Hebreos 12:1, lo que leímos. Entonces él da el consejo, más bien quítese todo freno que usted mismo se ha puesto, que el mundo le ha puesto, o que los hombres le han puesto. Usted despójese de eso, que no puede hacer esto, que no puede hacer lo otro. Si eso no está, si Dios no te ha dicho que te detengas, entonces no te detengas. Quítate toda la envoltura que te han ido poniendo, que hay que tener eso, que hay que tener eso, que hay que tener eso, y a la final eso no te deja mover. Quítese, dice, suelte, no dice, quédense quietos que yo se los voy a quitar, no. Quítense, dice el Señor. Lo que el Espíritu Santo dice es, despójense de lo que ustedes saben que los está impidiendo. Son pesos que no los van a dejar llegar rápido o fácil donde Dios quiere llevarlos. Los pesos son los amarres del barco. Están ahí presos, están ahí atados, están ahí amarrados. Y eso para nosotros, para la iglesia y para los ministerios en este tiempo puede ser el miedo. Puede estar representado, el miedo. Es que yo lo que siento es mucho miedo porque yo no sé por qué bueno, es una amarra que tiene ahí, la amarra del miedo. ¿Quién más sabe eso? Usted, el que literalmente sabe si le da miedo hablar, si le da miedo orar, si le da miedo compartir un testimonio, si le da miedo mostrar a quién lo guía, hablarle a alguien, ¿sí? Despójese de eso. ¿Cómo es la mejor manera de uno despojarse de lo que sea? Si alguien siente miedo, saltando de aquí a allá, de aquí a ahí, si le da miedo saltar, entonces, ¿cuál es la única manera de perder el miedo ahí? Saltando. Quizás no salte los tres, pero entonces puede iniciar
por uno. ¿Me hago entender? Y hágale. Cuando ya le pierda el miedo a ese, ahora sí que tiene que hacer. Al siguiente. Y a la final va a conquistar eso porque lo puso en movimiento. Mire, cuando alguien, digamos, tiene la mano, se fracturó la mano y se la dejan por varios días, varias semanas quieta, hasta por mes o varios meses. Ahí quieta. Los tendones se recogen y aunque le quitan el inmovilizador, la mano le queda así. No le va. Entonces, ¿cuál es la forma para que la mano le llegue otra vez? Entonces, lo llevan a un terapeuta, ¿sí? Y él empieza a bajarle, pero con fuerza. Oye, a Catherine le pasó eso. Y nosotros ya estábamos asustados, porque nunca habíamos visto tal cosa. Yo le decía, cuando le quitaron eso, mami, baje la mano. Y ella me decía, papi, yo no puedo bajar la mano. Y entonces yo le y tiesa esa mano ahí. Tiesa. Yo dije, yo pensaba, Dios mío, ¿verdad que la mano le va a quedar así? ¿Cómo va a ser posible? Y entonces cuando fuimos allá, le dijeron, no, tranquilo, con el tiempo, con las terapias que le vamos a hacer, con los movimientos, con el frío y el calor que le vamos a poner, y los movimientos controlados, ella le va dando. Entonces la llevamos a muchas sesiones que le dieron. Y entonces le ponían algo caliente y algo frío, pero haciendo y trabajándole, y trabajándole. No era que se la bajaba, no le bajaba. Así ustedes le colgaran, no le baja. Entonces, bueno, el hermano Alejandro aquí también estuvo. Entonces, el movimiento empiezan a hacerle, y entonces ella va bajando lentamente, pero no es de un día. Eso es con muchas sesiones hasta que ella empieza a bajar un poco más, empieza a bajar hasta que logra dar, pero es con puro movimiento. El cristiano que no se mueve, la iglesia que no se mueve, se queda inmóvil. Sí. Esa es la palabra, esa es la que no había conseguido. Engarrotada se queda. Una iglesia engarrotada, un líder engarrotado, un cristiano engarrotado. Y saben, el enemigo es experto en hacer que pasen accidentes espirituales, porque él sabe, ahí lo van a enyesar. Dios lo llamó para cosas grandes, y ahí en ese momento, ahí lo van a enyesar espiritualmente. Y claro, por eso es que vemos cristianos engarrotados, sí, que ni para adelante ni para atrás, porque el enemigo logró llevarlos a la quietud, sí. Diga al que está al lado, hay que soltarnos de esa condición. La comodidad, hemos caído, el enemigo ha sido experto en llevarnos a comodidades. Usted sabe que nosotros disfrutamos de muchas comodidades que los apóstoles no disfrutaron. Que vamos a ir a la vigilia. Y entonces, no tengo transporte, pues le pago a un mototaxi. Le pago al hermano del bus que me lleve, ¿cierto? Le pago una moto y yo no camino. El que camina es la moto, pero yo no camino. Me voy en carro, el que camina es el carro y yo no. ¿Me hago entender? Entonces todo es fácil, pero para ellos llevar el evangelio, ellos les tocaba abordar no una clase de barcos como este que usted está viendo aquí, sino unas naves peligrosísimas. Horrible. ¿Alguien le ha tocado andar bastante en el mar? Y cuando se pica, ¿cómo es? ¿Cierto que hasta los lugareños les da miedo? Y ahora, cuando van los de la ciudad, mire, es más, los de la ciudad, usted los conoce en el puerto. Porque como en el puerto el mar está moviendo, aunque están amarradas, pero siempre lo mueve, hermano, no saben ni cómo montarse a esa lancha porque ya está moviendo y ahora ya se montó a la lancha.
Usted que agarra. Ellos allá no se montan por el borde de la nave y caminan por ahí, pero el que no está acostumbrado va pensionado. Los discípulos no gozaron de comodidad como nosotros. Les cuento que las comodidades nos van atrofiando la vida espiritual. Le va atrofiando la vida espiritual a la iglesia. Cuando usted escucha de esos grandes avivamientos y las iglesias se movían y todo eso, gente que no tenía la comodidad de una silla rimas. Hay otras iglesias que tienen sillas acolchonadas. ¿Aló? Que cuando no está haciendo mucho calor, pongamos el aire acondicionado. Y si aquí estuviéramos en un lugar como Bogotá, entonces teníamos que tener calefacción. Pero eso va haciendo que se vaya perdiendo, ¿qué? La fuerza, la motivación, la entrega para la obra del Señor. Las comodidades nos van haciendo más flojos cada vez. Las comodidades. Aquí nada más lo vemos. Para cantar, anteriormente no había videobin. Antes de los videobin había algo que se llamaba acetatos. Un proyector que era de acetatos. Y la gente se aprendía todas las canciones de memoria. Y formaban su fiesta, cada uno cantando la canción porque la tenía aquí. Pero ¿qué pasa aquí? En medio de nosotros, cuando por A o B no se puede proyectar la canción. ¡Aló, aló, aló! Cantan apenas los que se la saben acá. Algunos de acá que se la saben. Los de alabanza, los demás simplemente los acompañamos ¿con qué? Porque no nos sabemos la canción. Entonces, la comodidad nos va dañando, nos va aquietando. Y Dios dice, ¿sabe, amado hermanos? Cuando uno le analiza esto, a veces Dios, por su amor y su grande misericordia, no nos da tantas cosas porque sabe que nos pierde. Nos pierde. La apatía, cosas que nos amarran, le he dicho, el miedo, la comodidad, la apatía que hay. Que ya no hay ese feeling con las personas, ese amor, ese deseo sino más bien nos vamos como aislando, como que yo solo, como que yo acá. ¿Aló? Estamos aquí en el templo. Los de atrás digan amén. Ustedes saben que acá adelante hay puesto también. Pero entonces uno, mire, aunque esto hay que ponerle mucho cuidado. Ustedes no han notado que uno va buscando cómo hacerse lejitos. Lejitos. Están todos aquí, pero hay una silla allá atrás. Y yo lo he notado. La persona quiere hacerse atrás. Y eso no es solamente vamos teniendo esa actitud como exclusividad. Ya. No queremos como mezclarnos mucho con las demás personas. Y esas son cosas que van llegando a nuestra vida que no nos van a dejar hacer bien el ministerio. Porque la obra del Señor, la iglesia, es estar metido con la iglesia, con la gente. ¿Aló? ¿Me pueden entender eso? El que es pastor tiene que oler a oveja. ¿Aló? Si no se puede, no es que de lejitos, no, él está ahí metido. Hemos ido aprendiendo otras cosas que no son las que nos enseñaron al principio. De lejitos, todo más bien de lejitos, y entonces ahora ya aparece la iglesia metaverso, donde ya no tengo que venir al templo, sino que desde la casa me coloco una visera, entonces ahí ya estoy en la iglesia, pero en realidad estoy en mi casa. ¿Me va a entender? No, es que con los virus que hay, con tantas, ay, no, esa gentuza, no, mejor desde mi casa. Y todo eso son amarras que van creando apatía, que nos van distanciando.
La rutina también son amarras. Cuando nos quedamos quietos, nos toca entrar en la apatía. Perdón, en la rutina. En la rutina. Nos volvemos rutinarios. Siempre lo mismo y de ahí ya no salimos. La falta de fe. Se nos va perdiendo la fe. Nos quedamos quietos en la fe. Hablando simplemente de lo que pasó un día en mi vida. Porque al principio, cuando uno entiende el Evangelio, uno está activo y está aquí, está allá y hace. Entonces Dios se mueve, y Dios actúa, y Dios sana, y Dios restablece. Y usted, wow. Pero con el tiempo, la gente se queda hablando de lo que pasó hace años atrás. Entró en una rutina, se dejó amarrar y ya no sale de ahí. Falta de fe. Con el tiempo, la gente que tiene menos fe es la gente que lleva más años, resulta sin fe. Si comparamos el de muchos años con alguien nuevo que está entendiendo, resulta teniendo más fe el nuevo que el antiguo. ¿Aló? Entonces los milagros, el antiguo va a hablar de los milagros que él vio y el nuevo va a hablar de los milagros que está viendo ahora. ¿Me hace entender? La autolimitación son amarras que tenemos que zafarnos de ellas, ¿sí? Cada uno va examinando qué tiene y lo que tenga, entonces eso, ahí es que tiene que trabajar. La autolimitación, que no podemos hacer nada, que sentimos que no podemos hacer nada. Eso hay que eliminarlo de nuestras vidas. Ahí es donde Dios nos dice, suelta eso. Eres un hijo mío, suelta. Yo no te llamé para estar amarrado en nada de esas cosas. Dios creó la iglesia para avanzar. La iglesia, para poder cumplir su función, tiene que estar avanzando. Del resto no. ¿Aló? Sí. Jesús dijo, por allá en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta fe, sobre este movimiento, usted sabe que Pedro era más bien como huracanado. ¿Aló? Era de los activos, pues, y por eso usted ve que se habla más de ellos, de la gente que ha sido activa y se mueve y aquí y allá, porque fueron más usados. No porque Dios les diera más a ellos, sino que el movimiento va a hacer que ganes más fuerza, que te veas más y Dios te va a respaldar más. O sea, hay más fuerza, más fuente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y se lo dice ciertamente a Pedro. O sea, sobre ese ímpetu que tiene, sobre esta fe, es que la iglesia se va a mover. Las puertas no atacan, las puertas se conquistan. ¿Sí? Las puertas, ellas no te van a atacar a ti. En la antigüedad, los pueblos los conquistaban derribando las puertas. Hacían una muralla, pero tenían que hacerle puerta, y la parte más débil era la puerta. Entonces, tenían que fortificarla, pero por ahí era la manera más fácil de ingresar. Entonces, tenían que conquistar la puerta. La puerta no atacaba al que venía, simplemente lo detenía. Pero entonces el que venía a querer entrar tenía que derribar la puerta. ¿Aló? Entonces, señores, las puertas que el enemigo nos ha puesto no es para que nosotros nos quedemos frenados ahí. Apareció un impedimento, ay, no hay una puerta ahí, entonces no puedo seguir. No, usted tiene que conquistarla. La iglesia tiene que conquistar las puertas que aparezcan, o los impedimentos que aparezcan, los tenemos que conquistar. ¿Amén o no amén? Eso significa avance. Hay un nuevo territorio, no te puedes quedar frenado ahí. Avanza, quita la amarra y deja. Mire, el barco, si no tiene amarras, hasta el mar, así no tenga motor, el mar se lo lleva. ¿Aló? Que para llegar más rápido, encienden tu motor y ya va guiado por donde él quiere. Cuando no hay motor,
Cuando no haya una máquina que te esté impulsando, entonces te tienes que dejar llevar. Y no vas a ir por donde tú quieres, sino por donde las aguas te quieren llevar. Entonces, señores, hay que conquistar. Y para conquistar, no he visto el primero que con la quietud conquista. No hay forma de conquistar si estamos frenados. Hay que ponernos en marcha. Hay que hacer algo. Hay que despertarnos. Hay que soltarnos y con esa mentalidad voy a lograrlo. Voy a hacer esto. Voy a hacer lo otro. Voy para adelante. La iglesia es un barco poderoso. Cuando dicen amén a eso. Mire, la iglesia no puede ser una embarcación varada. Cuando usted va a San Andrés, por allá creo que en una ocasión que yo vi hay un barco varado. No sé los que han ido últimamente. Está encallado. Ellos desde que se encallan, se sale la vida. Escuche, de los barcos cuando se encallan, la vida que va en ellos se sale. ¿Cómo así, pastor? Sí. Porque los barcos los manejan son personas. Y cuando ellos no pusieron cuidado, se encalló en un banco de arena, prefieren dejar el barco y los que movían el barco se salen. Y el barco empieza a podrirse ahí en ese sitio. ¿Aló? Yo siempre me he preguntado, bueno, pero ¿por qué no sacan el barco? ¿Por qué no hacen algo y lo sacan? Parece que es muy complejo desde que ellos se encallan. Y ahí, entonces la gente prefiere perder y se queda ahí. Se sale la vida. Si nosotros nos quedamos quietos, también se nos sale la vida. La vida de Dios, porque Dios no es para estar quietos. Dios es para estar en movimiento. Nosotros no somos, la iglesia no puede convertirse en un barco que aunque sea poderoso, pero ahí varado. No se puede quedar ahí. Fuiste diseñado para navegar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No para quedarse amarrado. Hay una canción que dice, yo quiero navegar en el océano. ¿Y qué más dice? Yo quiero navegar. Dios nos diseñó para que naveguemos en el océano del Espíritu y que no nos dejemos encallar, no nos dejemos ahí estacionar. Hay que meterle ánimo porque el enemigo va a buscar, va a levantar sus bancos de arena para que tú te detengas allí, porque sabes que si te detienes ahí te pudres. Va a buscar impedimentos para que tú te sientas amarrado y no logres avanzar. Cuando un cristiano viene sirviendo y cae en pecado, y si ese pecado tiene un lazo bien fuerte, hermano, es difícil salir de ahí. No es fácil. El Señor lo que nos está diciendo, manténgase en movimiento. Usted sabe que por donde andan los barcos, dragan. En Buenaventura, en pleno mar, hay otro barco que es inmensamente grande, que va constantemente, ellos ahora van midiendo la profundidad que tiene, porque ellos saben que desde que quedan varados, se encallan, ahí pierden. Entonces dragan, de acuerdo a los barcos, a su dimensión que tienen, entonces hacia abajo también son muy profundos. Entonces tienen que saber qué altura, entonces vienen dragando. Y el puerto que tiene más hondo su lecho, le llegan barcos más grandes. O sea, más mercancía llega, más producción llega, más aumento hay, más progreso hay para ese puerto y para esa ciudad. ¿Aló? Entonces lo viven dragando. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Vivir percibidos también, estando en movimiento, pero también saber que en cualquier lugar estamos libres para andar por cualquier lugar, pero no en todo lugar es bueno para nosotros.
¿Aló? No todo lugar es bueno. Y eso ya va en nosotros, en saber que yo soy libre para andar, pero tengo que escoger por dónde andar. No me puedo quedar quieto, tengo que moverme, pero tampoco me puedo estar moviéndome en cualquier parte. ¿Sabes qué era lo que el Espíritu Santo le decía a los apóstoles? Para allá no vayan. Que algunos interpretan, no es que el Espíritu Santo no quería que fueran a predicar allá, no. Él conocía lo que vivía allá y la profundidad que había allá. Entonces, para que sus hijos no se encallaran ahí, entonces les decía, venga, todavía para allá, no venga para acá, vaya para allá. ¿Me hago entender? Increíble. Fuimos diseñados para navegar, no para quedarte amarrado. Diga conmigo, fui diseñado para navegar, no para quedarme amarrado. Diga, fui creado para avanzar, no para retroceder. Fui llamado para moverme hacia los propósitos de Dios. Por eso hoy el Señor te dice, suéltate de aquello que te detiene. Suéltate de lo que te viene deteniendo. Y hay muchas cosas que pueden detener no solamente esta que le mencioné, sino un mundo de cosas que pueden estar deteniendo al pueblo de Dios para que no haga la obra de Dios. Tenemos que navegar hacia el propósito que Él ha preparado, hacia el puerto que es el propósito que Dios ha preparado. A todos los que Dios llamó es con una función, con una labor. Los barcos se hicieron con un pensamiento y no era para estar amarrados en él. ¿Aló? Incline su rostro y vamos a orar. Amado Dios, mi alma te alaba.